Les saludamos desde el muelle de Quepos, un muelle histórico, un muelle que tiene mucha historia de los tiempos de la United Fruit Company, por lo cual invitarles a todos ustedes para que nos acompañen a un pequeño recorrido en el muelle de Quepos. Hola, ¿qué tal amigos? Saludos cordiales desde Quepos. Estamos en la casa del señor Don Jesús Ceciliano Vázquez, conocido popularmente en todo Quepos y en todo Costa Rica como el famoso Papillo. Hemos venido a documentar un poquito de información, Don Jesús, y le agradecemos por recibirnos en su casa. Don Jesús, es un gusto volverlo a ver después de 11 años que nos habíamos ido de este sector. Y queremos llevarle a todos ustedes, amigos televidentes, un reportaje de lo que es el muelle de Quepos. Un poquito de historia, los actores, los que estuvieron ahí por muchísimos años. ¿Cuántos años trabajó en el muelle de Quepos, Don Jesús? Bien, dicho como 40 años. Como 40 años, ¿y en qué año? Tanto la compañía como el gobierno. Correcto. Sí. ¿Y en qué año ya se jubiló, se pensionó? Yo creo que sí, fue como en el 65, algo así. Sí. 1965 en adelante. Hoy Don Jesús tiene 84 años. 84 años, sí. Y lo vemos, gracias a Dios, muy fuerte. Gracias a Dios, sí. Lo encontramos, eso sí, ya viudo, ¿verdad? No sabíamos, con todo el dolor de nuestro corazón. Su esposa ya no está esa compañía tan importante, y por eso Don Jesús se dedica a sus negocios, a sus cositas para estar centrado, para despistar la mente un poquito, ¿verdad? Sí. Una gran pareja muy respetada acá en Quepos, y que tuvo mucho que ver con lo que es el muelle de Quepos y demás, muchas historias y anécdotas que vamos a tener con todos ustedes, amigos televidentes. Vamos a tener este reportaje sobre el muelle de Quepos. Para eso hemos venido a buscar a nuestro amigo de muchísimos años, Don Jesús, conocido como Papillo. Él es el papá de un compañero de escuela, Minor, el famoso cachorro, ¿verdad? Fuimos compañeros con Minor muchos años en la escuela y también en el colegio. Minor, al igual que yo, ya es abuelo. Yo lo veo ahí en fotografías, ¿sí? Muy feliz con sus nietos, disfrutando. Qué bonito, ¿verdad? Sí, aquí estamos. Y qué bonito encontrarme al famoso Papillo. 84 años. 84 años. ¿Nacido dónde, Don Jesús? En Quepos. El muelle de Quepos fue construido por la Compañía Bananera de Costa Rica en el año 1939, con el objetivo de que sirviera como medio de transporte para la zona, ya que en ese entonces Quepos no contaba con carreteras ni aeropuertos. Y acá en este lugar donde estoy señalando, donde está aquella palmera, en aquel sector estaba el hospital de Quepos, donde nació su servidor y amigo. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, Quepos surgió como un importante centro de producción de banano. La United Fruit Company, Chiquita Brands International, estableció grandes plantaciones en la región, impulsando un rápido crecimiento económico, y las exportaciones de banano se convirtieron en la columna vertebral de la economía de Quepos y sus lugareños, y se convirtió así en un actor clave en la economía de exportación agrícola de Costa Rica. El muelle de Quepos es metálico tipo espigón,
con una longitud de 140 metros de largo, 15 metros de ancho, un puente de 50 metros de largo y 13 metros de ancho. Tiene una profundidad de 7 metros con una marea baja y 12 metros con marea alta. Un poco de la historia del muelle de Quepos. Bueno, mire, primero trabajé 10 años con la compañía bananera. Sí. Después el resto me habían liquidado. Me fui para el lado de Guadalupe. Ahí comencé a trabajar en una fábrica de refrigeración. Como a los 2 meses me llegó un griego a buscar ahí donde yo trabajaba. Y ya él me dijo que si yo conocía, que él sabía que yo conocía mucho del teje y maneje del muelle. Digo, pues sí, yo trabajé 10 años con la compañía. No sé si fue como en el 62. Me dijo el señor que yo sabía y le digo, bueno, ¿y cómo, en qué voy a trabajar? No, eso. Yo tengo muy buenas referencias y lo puedo poner como jefe del muelle. Sí, era un griego. ¿Sí? Eso sí, se administraba por juntas portuarias y todo eso. ¿Sí? Bueno, ahí me fui, de verdad, y ya el señor, ya llegué ahí, me dio el trabajo, que si conocía cómo se limpiaba el muelle, sí, le digo, todo eso lo conozco yo. Bueno, y dije, pongámosle a lo que es el trabajo ya. Bueno, y dije, ¿cuántos piones ocupa? Le digo, bueno, ya eso depende de usted, puede ser unos 10, 12 piones. ¿Sí? Ya ahí comenzamos, ya me metieron la gente, comenzaron a trabajar conmigo, ahí comenzamos y ahí estuvo. Al tiempo ya, como eso era como más política, que ya que había ganado, no sé si era Liberación, yo era calderonista, ¿no? Pero ahí no influía mucho sino lo que yo sabía. ¿Sí? Ya entonces ya seguí trabajando ahí y ahí casi me mantuve como 30, 25 años. ¿Sí? Sí. Pero el resto lo trabajé así con juntas portuarias, que ya no era de la compañía, eso era del gobierno, del estado. Y ahí comencé a acomodarme. Ya venían unos barcos a descargar maíz, ya me dijeron que si yo sabía algo, claro, le digo, yo cómo armar el barco, sí, le digo, yo lo entiendo todo. Bueno, ya seguimos, ya la gente, bueno, que mañana viene un barco. Le digo, hay que buscar, hacerse unas cuadrillas, hay que buscar unas cuadrillas de 30, 40 piones. ¿Sí? Y ahí lo fuimos haciendo, ya pues, se terminaba el barco, se iba la gente que se ocupaba en el barco, me quedaba yo con la gente de mantenimiento, ya nada más con los que estaban fijos. ¿Sí? Y ahí seguimos, ese era el trabajo mío ya de mantenimiento del muelle, cambiando tablas, polines, todo eso para que el muelle no se fuera a perder en construcción. Y así ahí me llevé casi todo el resto de los años ahí trabajando en eso. En esos primeros años, don Jesús, el trabajo que usted desarrollaba con los compañeros de trabajo, ¿qué era? ¿Mantenimiento del muelle? Sí, mientras no hubiera barco o algo, mientras hubiera barco o algo había que suspender el mantenimiento. Ya se iba el barco, seguíamos en los piones, se pagaban los piones casuales y todo. Y me quedaba yo con la gente de trabajo ya en labor. Sí. Y ahí comenzamos a seguir adelante. Y ahí, que como eso, como le decía, era por bases que una vez ganó Liberación, que otra ganó Calderón, pero como yo sabía lo que sabía, ellos no podían votarme. ¿Sí? Entonces, y ahí me la fui tirando, sí, eso era, pero casi lo del muelle era más mantenimiento que había que hacer que lo que venía en barco, porque era muy raro que venía un barco, tal vez venía un atunero o algo que era arreglar las redes ahí en el muelle y las arreglaban, duraban tal vez 15 días, un mes, el barco ahí pegado al muelle, pero ya eso era trabajo de los pescadores del atunero. ¿Sí? Nosotros nada más nos entendíamos como lo que era el amarre y ¿sí? Eso es la historia ahí. Muchacho que estaba en mantenimiento, que era un señor de Don Cristóbal Mora, tal vez usted se acuerda.
ese muchacho estaba trabajando conmigo, estábamos así, en mantenimiento del muelle ahí, con unos andamios ahí. Pero el carajo, como era tan medio loquito ahí, yo salía ese día a vacaciones. Entonces yo tenía otro ahí que me ayudaba, que era un segundo, que era Pablo. Usted conoce a Pablo, ¿no? Entonces le digo a Pablo, mira Pablo, yo salgo ahorita a vacaciones. Ponete vivo con este muchacho, porque ahí anda como medio loco, pasándose de lado para... Bueno, ya me vine para la casa, salía yo a vacaciones, y cuando salí, como a la media hora me llaman del muelle que se había matado el carajillo, se había venido desde arriba, desde el puente, primer puente que hay, ahí metálico, se había venido desde arriba, se le quebró un andamio y se quebró y se murió ahí mismo. Ahí mismo. Instantáneamente, sí, señor. Sí. Es hijo de don Cristóbal, hermano de Rigollón. Exacto, sí, señor, hermano de Rigollón. Y de Tanti. Y de Tanti, famoso Tanti. Ya Tanti también murió, falleció. Sí, son los anécdotas de los muchachos. Ya después nada más que si venía un barco sabíamos que ya la gente que había que buscar y todo, porque yo eso lo había aprendido de un jefe que yo tenía que era don Israel Artavia, que también lo conoció. Y a ese señor le agradezco a él que él aprendí bastante de él, ¿sí? Aprendí bastante de él que también él era una persona muy tallada, pero lo tallado que era porque le gustaba que hicieran las cosas bien hechas. Sí, sí. Don Israel Artavia es un señor que es otro historiador que también ya murió, pero ese trabajo bañales con los tablones los íbamos a traer nosotros allá porque venían en barco. Íbamos en un lanchón a traerlo a Golfito, sí, porque ellos ya venían curados, que si llovía no les pasaba nada y todo eso. Y todos esos tablones eran de 2x10, ¿sí? Y polines también, unos polines que eran como de 20 pulgadas por 10. Y ya en vez habían que cambiarlos, se quebraba un tablón, ya salió uno con la cuadrilla a arreglar ese tablón porque ahí no podía estar quebrado ahí. ¿Sí? Y después ya lo último, ya cuando yo salí ya de ahí, ya lo estaban haciendo en concreto. Yo todavía estaba, pero no los estaban haciendo en concreto, sino que ponían las baldosas encima. ¿Sí? Pero después ya parece que continuaron haciendo de concreto ya. ¿Sí? Esos polines eran curados, aparentemente venían desde... Yo no sé si era de Honduras o algo, venían con una criosota que le llaman, curados, sí. Pero un polín de esos era como de... Todavía están. Como 20 pies, sí. Yo creo que sí. Todavía hay. Todavía hay, debe haber ahí. Sí. La interrogante que tenemos ahorita es ese material, cuando lo cambiaron, quitaron los polines. Los viejos, sí. Sí. Se los llevaron otra vez para Golfito allá porque todavía se les podía sacar como dicen, el jugo. Y se los llevaron allá porque como ahí también hay ferrocarril y todo eso, se los llevaron también para mantenimiento de Golfito. Sí. Nosotros íbamos a traer allá lo que es maquinaria, tractor y todo en los lanchones, sí. Pero como le dijera, sí, en ese tiempo pues era una historia muy bonita porque ya estaba como encargado. Ya Artavia había fallecido, pero ya cuando Artavia falleció, él todavía trabajaba en la compañía, ¿sí? Pero ya entonces ya ese señor llegó venía de una parte era extranjero, ¿sí? Y ya llegó allá la gente de la fábrica, vaya, y él lo llame a Pinto. Y ya entonces ya me hice yo cargo del muelle, tamaño tiempo estuve ya con la Junta Portuaria, ¿sí? Otro señor que estaba ahí, tal vez usted lo conoció, el señor Juan Vallejos. Don Juan Vallejos era miembro de la Junta. Era miembro de la Junta, sí. Ese es otro que tiene su historia ahí, porque era miembro de esa gente, sabía que era el segundo amando era también el famoso Paulón, en su cuadrilla. Sí, Pablo era todo el hijo de don Marcelino. De don Marcelino, sí. Sí, Pablo. ¿Quiénes más eran en ese tiempo? Ya es que casi generalmente estaba Pablo, Oscar Gómez, familia de don Paco Soto, era algo así. Sí, había Marcelino, un muchacho Marcelino que vivía aquí por el lado del Tajo.
Sí, ya quedábamos como 4 o 6, porque ya había muy poco que se podía hacer y ya estaban que entregaban el muelle a no sé qué, y que iban a entregar. Ya fue cuando nosotros comenzamos a salir a ver qué. Y ya me liquidaron a mí, a Pablo, todos, y después quedaron una junta y no sé en qué paró eso. Yo como no volví al muelle, años que tengo de no visitar. No hay. Sí. Y me dediqué a lo mío aquí en la casa y todo eso. Entonces ya cuando uno tiene que... De historia, Jesús, historia que tenga de los barcos cuando llegaban los barcos que traían granos. Yo me recuerdo mi hermano Carlos tirándole con la pala, sí. Sí, nosotros estábamos ahí, llegaba un barco de maicero, sí. Y resulta que esos barcos se listaba la cuadrilla, ya ponían las bombas para estar sacando el maíz para los trailers y todo eso. Pero sí, era otro movimiento más. ¿Sí? Después cuando se vino unas inundaciones aquí al lado de Sabeire, que se comenzaron a poner esos puentes Bailey, nosotros ya estábamos en el barco, ya estábamos sacando toda la maquinaria que venía en el barco para que saliera a trabajar allá a Matapalos, todos esos lados ahí. Ese fue otro caso muy bonito, ¿verdad? De cuando comenzaron los barcos a venir trayendo maquinaria. Ya después al tiempo se la volvieron a llevar. Estuvieron como unos 3-5 meses, sí, porque era grande los puentes que había que hacer. Me recuerdo el lanchón, con ese lanchón traían los polines que hacían falta renovarlos. Porque ajá, sí, ya eso cuando eso sí yo era peón de la compañía. Sí, pero traíamos esos polines para remendar lo que estaba malo en el muelle, polines, tablones, sí. Pero ya después, como ya decidieron ya no traer más polines, ya estando yo todavía habían polines, pero ya después cuando ya no sé qué pasó y ya decidieron a poner cemento, unas baldosas que se montaban pero no dio mucho resultado porque donde pasaban los furgones y todo se quebraban, era que es mucho peso, ¿sí? Y total que en ese tiempo ahí todo el mundo quería trabajo, pero ahí no se podía asistir a todo el mundo, ¿sí? Así es. Me recuerdo que daban contratos sacar con palas, se metían los empleados. Ah, sí, eso digamos, se ponía a trabajar, ¿no? Y trabajaban así las 8 horas. Sí, se entraban unos, salían otros y ahí iba. Ya lo último metían un cargador para como estaba muy largo las bodegas. Entonces era muy difícil estar llevando el tubo hasta donde se llevaba. Entonces metía un cargador de esos de llanta y comenzaba a arrimar el maíz a lo último sí había que estar arrimando ya con palas y todo eso. Sí. En aquel tiempo, que estamos hablando hace años. Sí. Todavía yo creo que la compañía no traía esos barcos, cuando traía todavía barcos pero con mercadería. Sí, la compañía traía barcos como para tal de cemento, ¿sí? Urea, ¿sí? Igual que Gotito. Porque aquí el problema era que el mar era muy tremendo, ¿no? Reventaba los cables, los springs, porque era tan bravo, todo eso se perdía, era más el tiempo. Hasta que ya alargaron más el rompeolas, se calmó un poco, entonces ya venían otro poquito de barcos ahí al tiempo. ¿Usted recuerda cuando alargaron ese...? Ah, la puta, bueno, no, yo ya trabajaba en la compañía todavía, sí. Llegué como en el 62, algo así. Es que uno nunca detalla cuando comienza a trabajar, porque quiere uno trabajar. Correcto. Sí. Porque ese muelle, el rompeolas era pequeño. Era pequeño. Entonces siempre el oleaje maltrataba, yo me recuerdo. Sí, es que antes también había una línea de ferrocarril ahí, que era donde botaban los desechos de la palma africana. Ahí entraban pero eso ya era con la compañía. Entraban los carros y cuando veía uno, le decía el patrón, ¿qué quiere ir a descargar? La palma, la semilla, los desechos. Ya, y todo era una extra. Ya se agarraba uno, tal vez uno solo, a descargar un carro de esos, de ferrocarril, solo, caliente la palma, y hasta hicimos una canoa.
del carro del ferrocarril cayera al mar. Y ahí se iban los desechos, pero ya después ya comenzaron a prohibir, yo ya había salido ya de ahí, ya tampoco tiraban esa palma ahí. Eso era en el rompiola. En el rompiola. Ahí para hacer más, levantarlo. No, eso se lo llevaba a la mar. Por eso parece que investigaron y estaba perjudicando las pescas y todo eso, el pescado. Era algo que no beneficiaba de nada más se beneficiaba la basura que botaba ahí, que botaba la compañía. Eso era en el tiempo de la compañía. En el tiempo de la compañía, sí. O sea, la compañía Palmas. Sí. Palma africana. Palma africana. Pero en el tiempo del banano, ¿usted estuvo? No, yo en el banano casi no estuve. ¿No estuvo? Sí, no, eso ya fue bastante tiempo de eso del banano. Ya sí, habían comenzado a botar ya la palma del banano y comenzaron a sembrar palma y a hacer la fábrica de palma. ¿Usted recuerda el trayecto del tren? Sí, digamos, porque yo anduve trabajando en el local. Que andábamos recogiendo maíz, cosas de los que tenían ahí en Parritas, gente que mandaba maíz para venderlo, lo que sea. Entonces llegaban y comenzaban, o andaban ahí mismo compradores comprando el maíz, el arroz, o lo que sea. Ahí andaban los señores, los dueños, comprando de una vez el maíz o el arroz. Esa ruta que usted menciona desde Parrita, entraba a Pueblo Nuevo de Parrita. Sí, entraba a Pueblo Nuevo, pasaba el puente, llegábamos hasta allá donde le dicen Palo Seco, La Palma. La Palma, Los Ángeles, La Palma, las Lomas, todo eso lo pasaba el tren. Había que sacar muchas trajadas, los gentes de ahí andaban vendiendo todo eso, chancho, ganado, todo eso. Había un tren especial que le decían ese local. El que compraba todos los carajos, andaban ahí comprando eso, chanchos, arroz, todo, y hay otros se los traían los dueños a venderlos a todos. Sí. Y el trayecto era desde Parrita, todos esos ramales ahí, pasaba a Pocares, Damas, Palo Seco. Sí, como le dicen el 18, bueno, iba casi hasta el final allá de como Los Ángeles, sí, por ahí. Y pasaba aquí por Bocavieja. Pasaba por Bocavieja. Sí. Pasaba por el frente, ahí donde está el malecón ahorita. Ahí donde está el malecón ahorita. Y llegaba a la estación. Ahí. De ahí venían bueno, el local era ya a entregar las cargas, la gente que venían, los otros que venían, el que iba de pasajeros, con pasajeros era otro tren, y salía tal vez a las 7 de la mañana a recoger gente y toda la gente que venía para Parrita o de Quepos, Parrita que las Lomas de Pocares, Palo Seco, todo eso. En aquellos tiempos había ahí al frente de donde está ahorita la marina, está Federico Ramírez arriba. Exacto. Abajo había como un chuncho ahí donde curaban los polines. Había, como le decían, es una fumigadora. La fumigadora. Sí. Yo me recuerdo, porque sí. Cuéntenos a nuestros amigos televidentes cuál era la función de esa fumigadora. Esa fumigadora era la que, digamos, metían tal vez un carro plano con polines, y parece que de ahí ya salían como curados con criosota o petróleo, algo les echaban que la cuestión les daban mantenimiento a esas piezas. Así, esa es la historia de esa fumigadora. Ellos prendían fuego y tenían era calientísimo. Sí, claro. Sí. Y claro, entonces toda esa madera se penetraba se penetraba en el polín. Todavía en este tiempo hay polines y tablones de eso. Sí, claro. Todavía. ¿Y están? Sí, claro, intactos. Sí. Cuando comenzaron a sacar polines de los del muelle, de casi la mayor parte se los llevaban para Golfito. Y ya eran lanchones con madera, nosotros cargábamos con una grúa. Sí. Así es la historia. Yo manejé también una grúa que estaba ahí, una estacionaria. Con eso hacíamos los movimientos en vez de descargar abono, meter los polines, echar carros, echar lanchas. Echábamos lanchas de la marina.
Sí, la gente que no estaba a la marina, entonces había que sacar las almohadas para que las lavaran y todo eso, las dieran mantenimiento. Sí. Usted anduvo en los barcos que transportaban pasajeros. Hablamos desde lo que es Punta Arenas, Las lanchas. Parrita, las lanchonas. Sí, ¿Recuerdan los nombres? Claro, una se llamaba La Osa, otra La Santa Fe, la María Mercedes, y sí, eran como 4 o 5 lanchas. Del señor dueño era don Miguel Gómez, de Punta Arenas, y un señor tenía todas esas lanchas. También viajaba una que pasaba por el muelle de Quepos y se llevaba a la gente para Puerto Cortés a las 12 de la noche. ¿Usted recuerda bien cuando viajó usted a Puerto Cortés desde qué? Sí, yo viajé en una lancha de esas, creo que fue en la Santa Fe. Sí. Que habían varias, la Santa Fe, María Mercedes, sí, y todo eso, sí. También la compañía tuvo una lancha que se llamaba tal vez la Río Grande. Esa viajaba también con mercadería de Golfito para Chepo. Se cargaba en Golfito y se descargaba aquí en Chepo. ¿Cómo era entrar a Puerto Cortés en las lanchas? La puta, había que pasar, esperar veces que la marea estuviera crecida. Habían carajos, los capitanes que ya ellos sabían y esperaban a llegar con la marea, que nada más llegaban y se metían. Pero era brava esa boca, era brava en aquel tiempo. Y había, en veces se varaban ahí las lanchas, el terreno y todo. Pero ya la gente les fue agarrando la práctica, que lo que hacían era que se metían ya con marea llena. ¿Sí? No, eso era muy bonito, era toda esa historia ahí. De los barcos grandes, yo casi los barcos grandes, con la compañía trabajamos ahí sacando lo que era esa urea, abono. Estuvimos sacando también barcos eso. Y con el gobierno estuvimos sacando lo que era también madera, polines, todo eso. Y madera, estuvimos cargando esa madera aquí de Teca, en otro barco que venía a llevar. Sí, pero ya ese era en el tiempo de la compañía. Sí, estábamos dirigidos ahí. ¿Recuerda usted, Papillo, cuando llegaron unos barcos, entre ellos unos barcos chinos, y que había un montón de perros aquí en el pueblo? Había un perro en grupo. Sí, ¿cómo le decían? Es filipinos. De los filipinos. Sí. Un poquito de esa historia, porque mucha gente... Ya, mira, la verdad es que yo estuve y hasta comí perro. Sí. Porque con eso yo creo que yo ya estaba de jefe. Y llegó ese barco y nos dice, mire, ya nos invitaron a comer. Y pucha, rico, ¿qué hago? Fue puta, mejor que el chancho. Y ya viene el capitán y venga para que conozca, ya me lleva la refrigeradora, era un cuarto como así, como aquí. Un cuarto frío grandísimo. Sí, pero habían como 100 perros guindando, bien peladitos, viera, peladitos, bien aseados. Bueno, la verdad que a mí me dieron y me supo rico. Y cabrón, ahorita le agarra por ladrar. Sí, también esos filipinos. Aquí ahorita, aquí en este negocio que tengo yo hay un señor que es filipino, sí, pero no sé si hará carne de perro, pero los filipinos son buenos para eso. Tenía tal vez usted se acuerda, un perro grande, aquí en el lago del Limbo, le decían Novoa. Ese trabajó conmigo en el barco y se lo llevaba ahí. Un día les dio un perro y lo hicieron ahí, lo cocinaron y todo, y se lo volaron aquí, ahí en el Limbo. Sí, con los filipinos. Sí. En ese tiempo, don Jesús, andaba un perrón, me recuerdo, no sé sí, uno negro, era de un señor Arauz. Arauz. Sí, de los Arauz, ¿verdad? Sí, negro, hijo de puta, de un ternero. Sí. Ese perro en ese tiempo se perdió también. Se perdió, claro, se lo comieron ahí. Y muchos de los perros que habían callejeros. Se dio, ahí se dio, en el barco llegaban y los vendían ahí. Sí. Exacto, sí. Los vendían y ellos lo compraban. Sí, claro, esa era la carne de ellos, el requisito de ellos.
Entonces usted probó perro. Ah, sí, sí, sí. Es exquisita la comida. Ah, no, llevarlo, claro. Y usted entraba ahí a esa refrigeración y bien congeladitos ahí, bien pelados y todo, ¿no? Como, ¿verdad? Como ahora que agarran un chancho, le meten un balazo y nada más le echan agua caliente y ya lo pelan y de una vez hacen el chicharrones. Sí, así es la historia, señor. Muy bien. ¿Recuerda cuando vino un barco? No sé si me recuerdo bien, el famoso barco del Bravorio, donde se fue como soldador Miguel. Ah, sí, sí, sí. El hijo de... Sí, sí, nosotros se fueron como 6. Exacto. Sí. Y se fue Miguel Muerte, famoso Muerte. Sí, ahí está, por ahí está muerto. Sí, ahí vive, aquí en la otra calle. De la calle ahí, ahí pregúntate por Miguel Muerte y cualquiera le da razón. Allá en Barrio Los Ángeles. En Barrio Los Ángeles, sí. Ahí vive Muerte. Ese es el famoso Muerte. Sí, se fueron como otro Villarreal, uno que le decían Villarreal, era trabajo de marinero en el remolcador del Sandy. También fueron como 6 carajos, pero ya no duraron ni un año y ya estaban todos aquí. Y no sé, ya sé que va. En un barco para trabajar hay que tener mucha capacidad. Ya llegaron allá, cuando llegaron, apenas llegó el barco, se apearon y se vinieron para qué. Sí. Ah, sí, ese barco sí, yo me acuerdo de ese barco, claro. Yo casi me voy, casi me embarco, porque el capitán me habló, me dice, yo sé que usted sabe mucho de cuestiones de trabajo de mecate y cable y todo eso. Nos serviría así, le digo, pero no voy a dejar mi familia aquí, solo yo estaba ya casado de feria. Sí. Entonces me quedé yo también, no me hubiera ido, me hubiera embarcado, sí. Sí, esa gente todavía... No le digo, no duraron un año cuando ya todos estaban aquí. Muerte otro que tiene su historia ahí. Eso está ahí en el barrio de Los Ángeles. Sí. Ahí cualquiera le da razón. Sí. Yo vivía puro frente a él. Ah, sí. Sí, sí. Debe estar ahí la misma casa. Doña Paula. Ah, Doña Paula. Moraga. Ahí debe estar la misma. Sí. ¿Verdad que Doña Paula, no es cierto que vivían por este lado antes? Es que yo... Doña Bernardita. Doña Bernardita, sí, Doña Bernardita era la de Soto, ¿verdad? No, esa es la esposa de Paco Soto. No, otra Bernardita, la mamá de Doña Paula Moraga. Ah, sí, no la conocí mucho yo. Sí, sí. No, está interesantísimo. Hoy, ¿hace cuánto no va al muelle, don Jesús? Ah, yo tengo por lo menos unos 5 años. Sí. Es que todo eso ha cambiado mucho y hay que sacar un permiso, y hay que hacerla. Perdón, más para ir si vas a pescar, hay que sacar un permiso. Sí. Pero ya, y la verdad, como yo me encuentro muy ocupado aquí, salgo cansado, más después ya que se me murió la esposa, peor por ahí que ya quedé solo. Me he estado más entretenido con el trabajo para quitarme las carajadas del... Sí, señor. ¿Hace cuánto falleció su esposa? Ya tiene como año y 2 meses. En junio fue. Sí. Ahora está con las muchachas. Ahora me quedé con las 2 hijas, sí. Una me cocina un día, la otra me cocina otro día. Ay, las 2 son excelentes hijas. Sí. Gracias a Dios, sí. Hasta eso me dejó la doña buena, sí. ¿Y Magnito? Imagino ya, ahora ese carajo ha sabido vivir, carajo se ha lanzado ahí para ver si queda como alcalde, pero que va, todavía le falta mucho. Ahora está ahí un puesto muy bueno, ahí lo tienen de jefe de maquinaria ahí en la MUNI, y le tienen su oficina aparte y todo. Así no, el carajo ha sido una chispa. Sí. Magnito, cachorro. Cachorro, famoso cachorro. ¿Por qué le dicen cachorro, Magnito? Como era hijo mío y era el único hijo, pero el cabrón ha sido inteligente, digo, y ha hecho negocios que vende propiedades y ya. Tengo 8 hijos, tengo 8. Sí. 2. ¿Otro hijo? Otro que usted tal vez lo conoce, que le dicen Rafa Loco. Un machito, vivía allá donde una señora se llama Yolanda. Ahí está, ahí viene a arreglarme abanicos, arreglar las refrigeradoras, arregla pantallas, en vez ahí se jala así. Pero no es tan bien, ¿no? Lo que pasa es que es viciosito.
pero sabe llevarla. Sí. Con mucho cariño les hemos traído parte de la historia del muelle de Quepos con uno de los grandes actores por muchos años estuvo ubicado y laborando en esta estructura, don Jesús Ceciliano Vázquez. Muchas gracias a él y a su familia por permitirnos esta entrevista. Cabe mencionar que el primer muelle de Quepos fue de madera y se ubicó en la comunidad de Bocavieja. Con la entrada de la compañía bananera, esta estructura se mostró insuficiente para las necesidades de la compañía bananera de Costa Rica, por lo que se construyó este muelle mucho más grande y que permitiría el transporte en tren del banano para embarcarlo. Por el fuerte oleaje que ponía en peligro los barcos, se debió construir un rompeolas, por lo que el muelle entró en funcionamiento hasta el año 1939. El muelle de Quepos, construido por la Compañía Bananera de Costa Rica, con el objetivo de que sirviera como medio de transporte para la zona. La administración del muelle estuvo a cargo de la Compañía Bananera hasta el año 1970. A partir de ese año y hasta 1972 permaneció inactivo. Para esta fecha, el Estado asume la administración bajo la figura de una junta administrativa nombrada por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes hasta el año 1993. En el año 1993 el muelle es traspasado al INCOP. Según lo anterior, las prerrogativas y funciones de Autoridad Portuaria de los Puertos del Pacífico le corresponden al INCOP asumir las funciones portuarias que al momento de su creación estuvieron a cargo de otras instancias. El muelle de Quepos está preparado para la recepción de buques de pasajeros. Entre los servicios que brindan, estadía, muellaje, suministros de insumos, embarque y desembarque de pasajeros, fondeos de embarcaciones en zonas protegidas. Con mucho cariño para todos ustedes, esta es otra interesante historia del muelle de Quepos con uno de los grandes actores que estuvieron laborando en ellos, don Jesús Ceciliano Vázquez. Volvemos a agradecerles, diciéndoles que les agradecemos. Si tienen alguna anécdota, si tienen alguna experiencia del muelle, algún recuerdo, alguna anécdota, les agradecemos que nos lo cuente. Gracias por compartir con nosotros. Somos Costa Rica Pura Vida TV, la esencia de Costa Rica en nuestro canal.